A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. La llegada de los españoles a América es el acontecimiento más importante, el más trascendental en la historia del mundo. Aquellas gestas están marcadas por la condición humana. Entre sus páginas vibrantes se encuentran la mezquindad y el heroísmo, la traición, el amor, la dignidad, el sacrificio. Y en esa lucha de ideas y de sueños, de feroces ambiciones, hubo héroes cuyos nombres deberían escribirse con fuego en la memoria de los pueblos. Uno de ellos se llamó Lautaro, bravo combatiente del pueblo indígena mapuche, capaz de descubrir que su lucha no era contra supuestos dioses, sino contra seres humanos. En sus arengas, Lautaro recordaba estas verdades irrefutables. Los españoles no son dioses. Ellos se cansan, sufren y mueren como sus caballos. No existen seres invencibles. Y los españoles y sus caballos son tan pocos que no podrán reorganizarse en caso de desastre. Ellos están lejos de su tierra. No podrán cruzar la mar ni las montañas para traer más invasores. ¡Ataquemos! ¡Ataquemos siempre sin dejarlos descansar! Durante 4 años consecutivos, Lautaro y sus combatientes fueron una pesadilla para el enemigo. Y al final, un traidor, cuyo nombre desconoce la historia, reveló el lugar de su campamento. Y Lautaro murió tras una fiera batalla que se prolongó más de 5 horas. Fue un día como hoy, 1 de abril de 1557. Lautaro tenía tan solo 23 años. Y más allá de su destino final, nos queda a todos la huella de su vida y de su ejemplo. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Titulares. Multas para miembros de las juntas receptoras del voto que no se capacitaron. Cadena falsa de vacunación sin cita agendada. Inmunidad contra el COVID-19 no se obtiene tras la primera dosis de vacuna. El nuevo Arena Atahualpa costará alrededor de 100 millones. Reparto de utilidades, tema de tributación de hoy. En el segmento de salud hablaremos de efectos de la pandemia en el rendimiento de los niños. Segmento de opinión, situación del alcalde se agrava. La fábrica de corrupción municipal. Y en editoriales, Iván Ulchur, el hijo de Yunda, jugó a ser mafioso. Talía Flores, Arauz y la advertencia de Napoleón Bonaparte. Miguel Rivadeneira, no mientan ni engañen otra vez. Y José Hernández, Jorge Yunda sigue vendiendo humo. Noticias del día con Carla Sánchez. Multas para miembros de las juntas receptoras del voto que no se capacitaron. Las multas para los miembros de las juntas receptoras del voto que no se capacitaron o que no asisten el día de la elección a integrar la mesa electoral siguen vigentes y son acumulables. José Cabrera, consejero del CNE, informó que de acuerdo con el Código de la Democracia están en vigencia las sanciones establecidas para quienes fueron designados como integrantes de la JRV para la primera y segunda vuelta electoral. El numeral 12 del artículo 49 señala que en el caso de incumplimiento a la capacitación, el CNE impondrá una multa del valor equivalente al 10% del salario básico unificado, es decir, $40. Si no acude a integrar la mesa el día de los comicios, la sanción conforme al artículo 292 es del 15%, esto es $60. Las personas que incumplan las dos obligaciones establecidas en la ley, el no ir a la capacitación y no presentarse como miembro de la Junta Receptora del Voto, deberán cancelar $100. Cadena falsa de vacunación sin cita agendada.
A través de un mensaje reenviado por la aplicación de WhatsApp y otras redes sociales, se hacía un supuesto llamado a los adultos mayores a que acudan al centro de vacunación de la Escuela Superior Politécnica de Litoral ESPOL para que se coloquen la primera dosis de la vacuna sin necesidad de tener una cita agendada. En el mensaje se señalaba que estaban vacunando tan solo presentando la cédula y hasta se daba un horario de preferencia. El Ministerio de Salud indicó que este era un mensaje falso y recordó que para acceder a una cita es necesario registrarse en la página planvacunarse.es y esperar la llegada de un mensaje de texto o correo electrónico donde le indicarán la hora y el lugar de aplicación. La rectora de la ESPOL, Cecilia Paredes, explicó que el ministerio no está vacunando sin cita previa, pero este martes a las 10 horas hicieron una excepción con los adultos mayores. Inmunidad contra el COVID-19 no se obtiene tras la primera dosis de la vacuna. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el pasado 27 de marzo se había aplicado la primera dosis a 174.642 personas y la segunda dosis a 60.358 ciudadanos. Varios médicos han reportado que personas que se pusieron la primera dosis de la vacuna se han contagiado de COVID-19 a los pocos días. Esto fuera de ser un signo de alarma sobre la eficacia de la vacuna, los especialistas lo ubican como un relajamiento de medidas ante el proceso de inmunización. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, indicó que las vacunas que se están aplicando actualmente provienen de nuevas formas y de graves de la enfermedad y que es necesario recibir 2 dosis, en las que es más específica su aplicación para fortalecer la respuesta inmunitaria. El nuevo Arena Atahualpa costará alrededor de $100 millones. La construcción de la Arena Atahualpa debía empezar a finales de 2020. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 y la demora del municipio en regularizar la propiedad trastocaron la planificación de este espacio. La concentración deportiva de Pichincha ha recibido cartas de empresas chinas, españolas y mexicanas interesadas en financiar el proyecto que costará cerca de $100 millones. Sin embargo, ese valor puede variar en función de la normativa del municipio y lo que respecta a movimiento de tierra y otras especificaciones. Compañías como FCC Construction, que está a cargo de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, propiedad de Real Madrid, y DOM, que diseñó el San Mamés del Athletic de Bilbao, y Albert Speer & Partner, que construyó el Estadio Al Hanout para el Mundial de Qatar 2022, están interesadas en hacerse cargo de esta obra. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en el noticiero de Telesucesos. El mes de abril se avecina y tenemos obligaciones ahora en el ámbito laboral. La participación a trabajadores, un tema que genera mucha expectativa, pero sobre todo para aquellos contribuyentes, llámese personas naturales o sociedades que hayan generado utilidades. Vamos a hablar de este derecho laboral, constitucional. La participación a trabajadores nace por el hecho de que las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad generan utilidades. Una de las preguntas importantes era si es que las sociedades en general, bajo cualquier régimen o las personas naturales, bajo un régimen impositivo general o de microempresas, tienen esta obligatoriedad de calcular y pagar a sus trabajadores en relación de dependencia la participación laboral, y la respuesta es sí. Si usted ha generado utilidades en el periodo fiscal 2020, utilidades contables, es un derecho constitucional que se deba
calcular y pagar un 15% sobre esas utilidades líquidas contables para los trabajadores en relación de dependencia. Ejercicio fiscal 2020, usted tiene esta obligatoriedad de pagar hasta el 15 de abril las utilidades a estos trabajadores. Es hasta el 31 de marzo la fecha máxima en donde los empleados en relación de dependencia deben de alguna manera presentar documentación fehaciente a sus patronos, sobre todo sobre el tema de sus cargas familiares, pero también sobre el tema importantísimo, por ejemplo, en el caso de sus relaciones, en este caso, si tiene una unión de hecho o pues definitivamente una cónyuge, porque estos estados pueden variar en el tiempo. Este 15% se compone de dos partes fundamentales, un 10% que va dirigido exclusivamente para el trabajador en relación de dependencia y un 5% que va para las cargas familiares. Este cálculo tan importante se lo mide por los días trabajados. En función de los días trabajados, se va a pagar a cada uno de estos empleados en relación de dependencia en las diferentes empresas, en los diferentes negocios que hayan generado estas utilidades. Usted tiene la obligatoriedad de pagar, de generar y además pues de informar sobre este pago a la autoridad de control laboral. Este 15% para efectos ya de la persona, del empleado en relación de dependencia, en el ámbito tributario constituye un ingreso gravado. Es otra de las preguntas fundamentales que me hacían, era si el empleado en relación de dependencia, este 15% que va a recibir en los casos que se reciba, si constituye un ingreso gravado de impuesto a la renta para esta persona, para este empleado, y la respuesta es sí. Conforme al concepto de ingreso gravado, ingresos de fuente ecuatoriana, y hacer la participación de las utilidades de la compañía, pues es un ingreso gravado. Y los patronos somos agentes de retención sobre estos pagos, independientemente que usted no haya sido designado agente de retención. Sobre el IES personal, pues el 15% no se aporta al IES. Se encuentra claramente definido dentro de las exenciones al IES. El trabajador en relación de dependencia, otro de los puntos muy importantes es que ya no existe un tope para el pago de la participación laboral. Es decir, que cada trabajador recibirá lo que en forma y fondo haya calculado de manera correcta este patrono, tanto en relación al cálculo propio del trabajador y de sus cargas familiares. Este 15% en el caso de que las compañías hayan generado esta utilidad contable fundamental, será parte indispensable de lo que establece el artículo 97 y 104 del Código del Trabajo, el concepto de utilidad líquida repartible para todos los trabajadores en relación de dependencia, incluso aquellos que ya no se encuentren laborando dentro de nuestra institución. Recuerde que el trabajador tiene el derecho a reclamar sus utilidades hasta un año posterior de lo que se ha repartido las utilidades. Caso contrario, el patrono tiene la obligatoriedad en aquel 15% que no ha sido reclamado, sobre todo en aquellos empleados que ya no se encuentren laborando en las empresas, pasado el año, tal como establece el Código del Trabajo, en hacer que ese valor sea ingresado al Seguro Social para los fines pertinentes que establece pues las normativas respectivas en el ámbito laboral y social. Nuestra obligatoriedad es conocer todas nuestras responsabilidades, no solamente en el ámbito tributario, sino en el ámbito laboral. Y una gran responsabilidad tenemos, sobre todo en el caso de que la compañía haya generado utilidades, es el reparto de este 15% a trabajadores. No importa en el régimen impositivo que usted se encuentre. Una de las preguntas que nos hacían era si las microempresas que pagan el impuesto a la renta sobre el total de los ingresos tenían la obligatoriedad de pagar la participación a trabajadores, y la respuesta es sí.
porque el hecho que usted sea una microempresa no deja de tener esta obligatoriedad, si es que tiene empleados, de repartir su 15% como tal. Eso es todo por el día de hoy y para mí es un gusto haber participado de su noticiero de Telesucesos. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de Hoy. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Pasado la época escolar, aproximadamente ya más de un año, a través de la modalidad virtual. Y muchos padres empiezan a sentir el efecto que este tipo de educación tiene en sus hijos e hijas, sean niños o sean adolescentes. Y es verdad que tanto desde las instituciones educativas se ha hecho un gran esfuerzo para que los chicos sigan avanzando, para que no se vea detenido su proceso de aprendizaje, pero sin embargo hay una suerte de impactos que va a pasarnos posiblemente una factura cuando los chicos vuelvan a la educación presencial. Entre ellos, uno de los principales posiblemente, y es la mayor queja de los padres, es que los chicos se distraen con más facilidad. Y es verdad, independientemente de que tengan o no dificultades en el aprendizaje o dificultades o déficit de atención, vemos que la mayor parte de nuestros niños y nuestros adolescentes se ha empezado a incrementar esos problemas atencionales. ¿Por qué? Porque existen muchos otros factores que le llaman más la atención, ya sea externos, por ejemplo, el espacio donde ellos están realizando sus actividades académicas, como también cerca de la computadora. Han aprendido a utilizar muchas más pantallas para realizar otras actividades de interés y eso hace que disminuya su capacidad de concentración y que baje también el nivel de atención que ellos están teniendo frente a las instrucciones que los maestros les dan. Y esto puede generar dificultades también en cómo van avanzando o cómo es el ritmo que van teniendo para realizar sus aprendizajes. Otro de los factores que también tenemos que considerar que puede ser negativo para este rendimiento escolar es el ambiente familiar en el cual ellos están aprendiendo. Muchas veces los niños y los adolescentes se han visto inmersos en un ambiente familiar donde hay más conflictos, donde las tensiones, indiscutiblemente por la situación que vivimos, se hacen cada vez más evidentes y esto genera también inseguridad, genera temores y genera una dificultad para que ellos puedan centrarse totalmente en su espacio escolar, en su ámbito escolar y esto con las consecuentes dificultades también en el rendimiento. También tenemos que tener en cuenta que las habilidades sociales y el contacto, sobre todo social, se ha visto absolutamente limitado. Y esto definitivamente es una dificultad. Para muchos padres empiezan a observar que sus niños quieren estar más tiempo encerrados en su habitación. Los adolescentes pasan muchas más horas conectados al computador, no solamente haciendo las tareas o el ámbito o dedicándose a las horas de clase, sino también conectados con sus amigos, conectados en las redes sociales, tratando de alguna manera de equilibrar, podríamos decir, esa situación de ruptura que se ha visto frente a este tipo de habilidades. Eso
en estudiantes que tenían ya de por sí dificultades para socializar con otros niños o con otros jóvenes va ido en aumento, y para aquellos que no tenían ese tipo de dificultades también ha sido un gran impacto porque se está perdiendo ese espacio de integración que es muy importante en todas las edades, desde la niñez hasta la adolescencia. Entonces, miren ustedes, tenemos algunos factores que definitivamente van a impactar en ese rendimiento académico. Y entonces viene ahora la pregunta, ¿qué podemos hacer frente a este tipo de situaciones? Bueno, lo más importante es crear un ambiente de tranquilidad en casa, un ambiente de estabilidad, un ambiente en donde ellos traten o puedan concentrarse lo mejor posible. Evitar los ruidos, evitar bulla excesiva, el momento en que sabemos que nuestros hijos están conectados a sus clases virtuales o el momento en que están dedicándose a realizar sus actividades escolares, de tal manera que toda la atención pueda centrarse a ellos. Recordemos que con los niños pequeños necesitan el acompañamiento de un adulto. Si mamá o papá por cuestiones laborales no pueden estar junto con ellos, pues busquemos una persona cerca del núcleo familiar, tal vez un tío, tal vez alguna otra persona que pueda hacer ese acompañamiento para que los niños no se sientan solos. Es difícil para un maestro poder mantener el control de todos los niños a través de la pantalla, porque realmente no se sabe qué hay detrás, no se sabe qué están haciendo. Entonces, sí es un compromiso de casa, un trabajo conjunto en casa, tratar de hacer ese proceso. Establecer con los hijos acuerdos para el uso de las redes sociales, para realizar y mantener las rutinas dentro de casa, por ejemplo, los hábitos de aseo, de la alimentación, de tal manera que ellos sientan que no se está saliendo de esa rutina, que ellos sepan que tienen que sentarse a su clase después de haber arreglado su habitación, vestirse, bañarse, haber desayunado. Eso les da una estructura a su mente, en definitiva. Ayuda a estructurar esos horarios, ayuda a organizarse y les da también una mayor disposición para el trabajo. Adicionalmente, el buscar espacios tal vez abiertos con uno o dos compañeritos en donde los niños puedan empezar a mantener ese contacto social, o también valiéndonos de la tecnología, de las redes sociales, abrir espacios en donde ellos puedan interactuar sin que estemos mediados por la parte académica. Una reunión de Zoom puede ser, o de Meet, de la plataforma que la familia se acomode mejor, en donde puedan jugar con sus amigos, en donde puedan conversar de otro tipo de situaciones, va a ayudar a que ellos no se vean tan afectados como se está viendo ahora y que el impacto emocional sea lo menor posible. Y obviamente, si estamos bien desde la parte emocional, desde la parte afectiva, vamos a encontrar también una mayor estabilidad en la parte académica. Así que tomemos en cuenta estos consejos para que podamos seguir el resto de estos meses del año escolar que nos queda de la mejor manera posible. Muchas gracias. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Cordiales saludos. La situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, se ha convertido en insostenible. Nunca en la historia de la ciudad capital de los ecuatorianos hemos tenido un alcalde portando un grillete, un alcalde moroso de la justicia penal y procesado por la misma. Nunca hay antecedente histórico en nuestra ciudad. Es necesario recordar que Yunda llegó a la más alta posición del municipio de Quito, a la alcaldía, con el voto de no más del 20% de la población de quiteños, que frente a la proliferación de candidaturas, pues extendieron, más bien en un número reducido, el apoyo a quien había sido hasta ese entonces un radiodifusor y luego un asambleísta permanentemente ligado con el Correatu. Yunda Machado, tras haber sido electo como resultado de elecciones además discutidas y discutibles, expresó que haría todo lo posible por recuperar espacio, ya que tenía conciencia que era un alcalde que representaba a apenas un 20% y un 80%, es decir, la gran cantidad de habitantes de Quito estaban en contra de su posición en el primer sitial del municipio de Quito.
Frente a todo esto, la ciudad había advertido en principio una serie de acciones que de alguna manera hicieron que Yunda recupere espacios. Cuando vino el problema del COVID, Yunda se movió rápidamente y con su aparato publicitario muy bien aprendido de la época del Correato, nos hizo creer a los quiteños que había importado una enorme cantidad de pruebas PCR para buscar la manera de comprobar la salud de los quiteños y de esta manera encontrar también fórmulas que eviten la expansión de este virus mortal. Se le vio en el aeropuerto Mariscal Sucre recibiendo cargamentos de este tipo de elementos probatorios que venían de Corea del Sur. Luego se conoció que este tipo de pruebas no tenían las autorizaciones de la Organización Mundial de la Salud y que no eran precisamente pruebas PCR, esto es, pruebas absolutamente señaladas para este tipo de comprobaciones y pruebas de alta sensibilidad, pues no eran. Y lamentablemente esto se confirmó en poco tiempo y fue cayendo la figura de Yunda, que ya había sufrido un primer problema grave con escándalos de corrupción que se dieron al interior de la empresa municipal de alcantarillado y agua potable de Quito, donde el alcalde reaccionó mencionando que eran los gerentes y el gerente de aquella empresa el responsable y él prácticamente no tenía responsabilidad alguna, cuando todos sabemos que la principal autoridad de un organismo, en este caso del municipio de Quito, tiene responsabilidades ineludibles. La Fiscalía abrió un proceso de investigación por los problemas de la empresa municipal de alcantarillado y agua potable de Quito. Luego se hizo el escándalo porque se demostró que las pruebas PCR no tenían ninguna posibilidad de ser consideradas como tal. También se dio un escándalo por la relación con una compañía GEINCO de elementos con los que tenía permanente relación de amistad y de negocios. Y finalmente el gran escándalo provocado cuando la Fiscalía General del Estado pues ingresa a la casa, a una de las casas de propiedad del alcalde Yunda, y logra incautar una serie de teléfonos y aparatos electrónicos, y el del alcalde, a pesar de que él había negado, mintiendo a la fiscal diciendo que no tenía, pues encontraron debajo de uno de sus 5 perros. Todo esto para luego extraer información que nos lleva a pensar de que lamentablemente en el municipio de Quito se ha tejido toda una operación para establecer negocios fraudulentos, negocios criminales, todo un operativo que funciona como delincuencia organizada, saqueando las arcas municipales y aprovechándose de la contratación seccional y pública. Esto es realmente algo que no puede soportar la ciudad de Quito. Y todos reclamamos al Consejo Metropolitano la ausencia de su tarea fiscalizadora para poner freno a este tipo de situaciones que han manchado definitivamente la tarea del alcalde Yunda Machado y que creo yo que no tiene ninguna viabilidad de continuar al frente del municipio de Quito. Pero lamentablemente el Consejo Metropolitano, con su silencio y con apartarse del cumplimiento de su deber fiscalizatorio, también está dando espacio para que se establezca oportunamente líneas por las cuales se va a ver que tiene también complicidad en una serie de hechos que se están investigando. Como quiteño, rechazo estas acciones y aspiro a que exista una situación muy clara del Consejo Metropolitano, que no existe otro camino que no sea la destitución del alcalde Yunda Machado. Opinión. Muy buenos días, distinguidos quiteños y ecuatorianos. Es lamentable comentar
que el país sigue de tumbo en tumbo, permanentemente ligado a escándalos públicos en los cuales la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias son parte del escenario nacional. Cada día nos despertamos con un escándalo más. La sociedad ve alarmada cómo las autoridades que fueron electas para representar a los quiteños, lo que menos hacen es representarla. Lo que más hacen es involucrarse en actos de corrupción, que es una afrenta tremenda a la ciudad y a los mismos quiteños. Consejeros que exigen al alcalde de la ciudad transparencia, claridad en los procesos investigativos y le exigen que dé un paso a un costado para que vaya a continuar defendiéndose de un sinnúmero de acusaciones y procesos investigativos que tiene en curso en la Fiscalía del Estado. Pero la mejor forma de tapar, de tratar de tapiñar, como dicen en el bajo mundo, las cosas o los delitos, es no dar quórum. Y de esa manera no pasa nada. La última sesión que trataron de instalar el municipio metropolitano de Quito se caracterizó por una estrategia política de corrupción en la cual las fuerzas del correísmo, que algunos dicen que ya están desaparecidas y que están completamente equivocados, distinguidos amigos, esas fuerzas están ahí en la administración pública y son parte de este entramado de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias. Ellos no van a permitir bajo ningún concepto que alguien que les favorece, que les ayuda, con cuales tienen cierto tipo de nexos, vaya a dejar esa administración o sea reemplazado. Imposible. Se cae el negocio. Se caen las influencias políticas. Por eso es que es necesario que los consejeros que tienen dignidad, que tienen la cara limpia, se presenten ante la colectividad, ante los quiteños y exijan transparencia, señores. Y exijan que el alcalde dé un paso al costado, porque no se puede permitir que la corrupción sea la que administre los destinos de una ciudad tan importante como el Distrito Metropolitano de Quito. Hago un llamado muy formal y creo que recojo ese sentir de la colectividad quiteña y ecuatoriana a la Fiscalía General del Estado, a la Contraloría y a todos los quiteños a exigir que estas autoridades y estas instituciones de control realicen las investigaciones al detalle, pormenorizadas, para esclarecer los hechos. No puede ser que en esta maraña del nepotismo, un hijo del alcalde, de acuerdo a las grabaciones que han salido por periodismo de investigación, tenga un sinnúmero de alcances y sea el que administre y maneje los recursos de los quiteños. Cosas tan extremas en las cuales hablan de feriarse los terrenos municipales para la construcción de un hotel. Hemos caído en una fábrica de delincuentes. Hemos caído
en una administración que es una cloaca permanente de corrupción. Y la solución a todo esto, señores, no está en la justicia, no está en hacer frente, no está en fajarse y ponerlos en los pantalones para responder a una acusación. La forma más sencilla de los cobardes es tomar un vuelo rápidamente y salir del país. Para de esa manera, desde allá, no es que presentar alguna defensa, no, darse la buena vida. Darse la buena vida. Qué poca vergüenza tenemos los quiteños y qué poca vergüenza también tienen algunos funcionarios públicos que no tienen esa talla de estadistas, sino de simples corruptos y delincuentes. No puede ser posible que los quiteños sigamos aguantando este tipo de ofensas a la capital. Esta administración que ganó la alcaldía con un 22%, que no representa a todos los quiteños, representa una mínima parte de los quiteños, del correísmo, por supuesto. No puede ser quien venga a decirnos a todos los quiteños lo que está bien y lo que está mal, y cómo tienen que administrarse los recursos que ponemos nosotros, los quiteños, con nuestros impuestos. Es necesario que la Fiscalía y la Contraloría tomen acciones frontales. Los quiteños y los ecuatorianos exigimos transparencia y que esta situación se esclarezca. Y por otro lado, que el alcalde de la ciudad dé un paso al costado. Y de igual manera, que los consejeros que no estuvieron presentes en esa última sesión donde se iba a pedir transparencia, también den un paso al costado. Si no, los quiteños tendrán que revocar su mandato. Muchísimas gracias. Editorial con Carla Sánchez. El hijo de Yunda jugó a ser mafioso. Sebastián Yunda, el hijo de Jorge Yunda, quiere ser reggaetonero de Miami. Tiene el corte de cabello, los ademanes y el grupo musical 4AM listitos para eso. Es una fichita. Aparte de utilizar la oficina de su papá para sus negocios, publicó Pasándola Bien, un video de reggaetón vallenato con su banda en el que aparece de bajista como de costumbre y actúa como mafioso. Es un producto desconcertante por varias razones. El guión no se entiende. El estilo es un remedio criollo de videos musicales del reggaetón más mainstream y la producción incluye lugares que son propiedad del municipio y un extravagante despliegue de lujos. Lo peor de todo, el video salió a inicios de febrero, un momento incómodo para interpretar a un mafioso dispuesto a matar y violar para recuperar los lujos que le fueron robados. Yunda papá ya estaba por recibir grillete por el caso de las pruebas chimbas de COVID. De tal palo, tal astilla. Así como los dos Yunda ahora están involucrados en las investigaciones de fiscalía, también comparten su habilidad musical y sus ganas de entretener. En el video Pasándola Bien, Yunda se toma en serio su papel. El video musical inicia con Yunda saliendo de un avión rodeado de guardaespaldas y acompañado por una modelo. Corte. El mafioso ya no es mafioso, sino el bajista que acompaña al vocalista y cantautor Christopher Cifuentes frente al avión del inicio del video en el aeropuerto de Tababela. Yunda ve a la cámara con gafas y rostro inexpresivo. Cifuentes cierra los ojos y mira al cielo mientras menea la cintura. En otras escenas, el hijo del alcalde baila, también detrás del vocalista, abriendo los brazos como Bad Bunny andino. Tiene el formato bien aprendido. Fue una producción evidentemente costosa por la cinematografía, no por el guión. Se desarrolla a lo largo de dos líneas narrativas, la musical y la cinematográfica. Ambas están yuxtapuestas sin relación directa. La letra cumple con todos los lugares comunes que pudieron meter en los 4 minutos y medio del video.
Hoy te traigo mi poesía, convertida en serenata. Canta el vocalista antes de empezar el coro, pasándola bien, haciendo el amor tú y yo con tus besitos de sabores por montones. Los cortes que siguen junto a la música son del vocalista y su enamorada besándose, desvistiéndose y acariciándose en algún oscurito indeterminado. Otro corte abrupto para el mafioso del avión, una escena genérica sacada de muchísimas series y películas de mafiosos. En algún garaje oscuro, el personaje de Yunda amenazaba a un tipo sangrando y sujetado por un matón por haberle hecho perder el tiempo, y se lleva su auto. Así continúan los cruces de la música y la narrativa. La letra repite la supuesta poesía hecha serenata de amor, deseo y ganas de morir el uno junto al otro. Las declaraciones de amor se hacen mientras continúa la trama. La pareja encuentra el carro lleno de billetes del mafioso. Se envalentonan y gastan como locos. Los matones lo buscan enfurecidos hasta encontrarlos teniendo sexo en un montoncito de billetes. Así un montoncito de billetes. Los llevan al penthouse del capo, quien los recibe a golpes y los amenaza con violar a la chica, tomarla como ellos tomaron su dinero. El corte a continuación es más confuso. De repente la pareja está nuevamente frente al carro con billetes del capo Yunda, pero no llegan a llevárselo. Mientras se alejan, celebran haber alcanzado a robar un fajo de billetes y nada más. Es decir, o se salvaron de manera inexplicable o nunca robaron el dinero y toda la trama era hipotética. Aunque no se entiende si Fuentes y Yunda siguen con la rola, pasándola bien, haciendo el amor tú y yo. El video es el primer sencillo de 4AM en 2021. Como equivalentes internacionales, el reggaetón suele protagonizar carros de lujos, piscinas y modelos esculturales. Es una galería de lujos. El avión privado en el aeropuerto, el hotel en la cama llena de billetes de $100, el penthouse con piscina y gente bella del mafioso. Sus auspiciantes fueron Hilton Colón, Uribe Schwarzkopf y Odonto Center. El momento es clave. Semanas después de que salió el video, al alcalde Jorge Yunda le pusieron grillete electrónico mientras era investigado por el caso de las pruebas chimbas para el COVID, compradas por el municipio. Asimismo, hace unos días la Fiscalía descubrió que el teléfono de Sebastián Yunda se usaba para hacer negocios desde y con el municipio. Yunda Jr. entonces ha utilizado recursos públicos para sus propios intereses. Lo hacía cuando salió el video y mientras su papá se hundía cada vez más. Su video musical podría tratarse de una ficción aleatoria compuesta con su compañero. Pero estas cosas rara vez son gratuitas. Ese tipo de fanfarronería luce como una flexión muscular del bajista, quien al igual que su personaje luce sin miedo ni vergüenza. Arauz y la advertencia de Napoleón Bonaparte. El estruendo que provocó la revelación fue de tal magnitud que el candidato presidencial de Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz, le debe haber parecido que se caían los muros del templo de la policía ecuatoriana. A partir de allí, la campaña ha dado un giro inesperado y probablemente las cifras de las encuestas reflejarán el efecto letal del escándalo. Durante meses, el candidato correísta ha criticado acremente a Lenín Moreno. Se refiere a él como el peor gobierno de la historia, alimentada por continuos y crasos errores del morenismo. La frase ha sido tendencia en Twitter, haciendo las delicias de los seguidores de Arauz, cuya campaña pretende asimilar a Guillermo Lasso como el desgastado gobierno. Pero he aquí que el Delfín de Correa ha sido funcionario del Banco Central del Ecuador hasta el 8 de mayo de 2020, lo que quiere decir que es parte del peor gobierno de la historia. Semejante descubrimiento se ha convertido en el discurso dominante de este tramo crucial de la campaña, luego de que en las redes y la opinión nacional se apropiaran de él, enloqueciendo al entorno de Arauz, consciente de que el tema está afectando esa candidatura. La historia oficial del candidato en su página web señala que en 2017, tras la llegada de Lenín Moreno, se separó de cargos del sector público. Pero es falso. Su nombramiento data del 30 de octubre de 2007 y su desvinculación de mayo de 2020, cuando vendió su renuncia. Puesto al descubierto, el candidato correísta se ha enredado de manera peligrosa en sus propias palabras.
Con elocuente cinismo borró un tuit en respuesta al asambleísta electo Fernando Villavicencio que decía: «No entiendes que fui funcionario del BCE desde que gané un concurso en 2006. En 2017 me fui, con licencia, sin sueldo, a estudiar el doctorado en México y en 2020, como a miles de otros funcionarios públicos, mientras estudiaba, Moreno me despidió. Fin». Lo sustituyó por otro con video y un texto que en la parte final dice: «Y en 2020, como a miles de otros servidores públicos, mientras estudiaba, los banqueros pidieron que me despidiera». Fin. Si es capaz de torcer la verdad ante la faz pública para victimizarse y culpar a los banqueros, ¿de qué otras cosas no será capaz? Puesto en evidencia por miles de internautas que hablaron de su doblez el fin de semana, los correístas se desencantaron por el insulto y la calumnia. Con los más inverosímiles argumentos, atacaron a Lasso, a periodistas influyentes, a Jaime Durán y a todos quienes creen que rodean a su oponente electoral. Fue un vendaval de odio, mientras en paralelo seguían sin admitir las mentiras. Que el país se haya enterado de que Arauz recibió $27.500 de indemnización por la venta y su renuncia, y como parte de un proceso de racionalización de partidas, por lo que no hubo ningún despido, y que todo esto se haya producido en plena pandemia, cuando los ecuatorianos no tenían trabajo ni ingresos, les ha movido el piso. El coraje de la gente llegó a su clímax cuando el informe técnico del BCE del 8 de mayo de 2020 revela que Arauz estuvo vinculado al BCE durante 12 años y 6 meses, de los cuales 10 años y 5 meses se ha encontrado haciendo uso de las comisiones de servicios y licencias. Fue paroxismo, para pasar a la vida con licencias o en comisión de servicios y que le guardan el puesto es un privilegio sin nombre en un país de marginados y desempleados. Y que encima le compren la renuncia y la indemnicen. Insoportable. Es aquí que los hechos justifican ese dicho de que Arauz miente una y otra vez. Su credibilidad es lesionada. Es prudente no fiarse por entero de quien ya nos ha engañado una vez. Aconseja el filósofo René Descartes. A ti $1.000, para mí $27.500. Se lee hoy en diversos mensajes aludiendo a la oferta electoral del candidato correísta, que en los últimos días parece estar enfrentando sus propios demonios. Meses atrás, un portal digital reveló que los mensajes de Twitter de Arauz habían sido limpiados, pero parece que no todos. Ha salido a la luz algunos mensajes tan comprometedores que muchos dudan su veracidad. La mayoría son de cuando usaba un BlackBerry, aunque también hay más recientes. En uno de esos trinos dice: «La dolarización es el cáncer de los países que hemos sido el patio trasero del imperialismo». Y remata: «Extraño el Sucre querido». En uno de los más actuales, sobre el exsecretario de Salud del municipio de Quito, hoy prófugo de la justicia por las pruebas PCR chimbas, dice: «Detrás de Yunda está un servidor público ejemplar que se llama Lenin Mantilla, secretario de Salud de Quito». Sin palabras, el domingo por la noche, en un Facebook Live, Arauz parecía no dar con su alma, pero intentó victimizarse. Dijo que hay una campaña sucia financiada con dinero del Banco de Guayaquil y que le persigue. Con lo visto y leído de Arauz, se podría concluir que el candidato solo es sincero cuando miente. Doloroso, porque decir la verdad es parte del contrato moral en el que se basa el juego democrático. ¿Y la campaña de Guillermo Lasso? Tal parece que ha escuchado a Napoleón Bonaparte: «Nunca interrumpas a un enemigo cuando está cometiendo un error». No mientan ni engañen otra vez. El papel de la Asamblea Nacional saliente ha sido vergonzoso. Eso se refleja en dos hechos puntuales: la bajísima popularidad que tiene y que, con honrosas excepciones, hayan sido representantes del pueblo, más de 60 de sus integrantes con procesos judiciales en su contra de diverso contenido, incluso algunos sentenciados por los vergonzosos hechos de los diezmos, por incitar a la alteración del orden público, por la injerencia en el manejo ilegal de los hospitales. Otros, con dudosos carnets de discapacidad, se han dedicado a otras cosas menos a legislar y fiscalizar con responsabilidad y oportunidad. Hay reformas constitucionales y legales que esperan la buena voluntad de quienes les quedan debiendo al país y por ello deberán rendir cuentas de lo que hicieron.
Quizás lo más importante, lo que dejaron de hacer y el escarnio de que ha hecho con mandatos ciudadanos. El caso de la recolección de más de 300.000 firmas para impulsar enmiendas constitucionales que contaron con el visto bueno del CNE y la Corte Constitucional para que sea el pueblo libremente el que pronuncie en las urnas sobre 3 temas fundamentales: la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ir hacia las 2 cámaras legislativas frente al fracaso de la unicameralidad y el necesario fortalecimiento y plena independencia de la Fiscalía del Estado, que permita avanzar con las tareas de combate a la corrupción y enfrentar a la impunidad. Gran parte de los asambleístas, especialmente los que representan el paso reciente de los 14 años, que se han vuelto a juntar sin reparo ni vergüenza, pese a tanta acusación que se dijeron entre ellos, se ha burlado del país. Mintieron y engañaron a los electores para llegar a ocupar los curules. Prometieron juicio político a una exministra corresponsable de la crisis del sector de la salud y el escandaloso caso de la entrega con supuestas irregularidades de carnés de discapacidad. Pero dejaron pasar un año y ya no pueden hacerlo por disposición constitucional. Hasta el final han incumplido sus obligaciones. Han dilatado dar paso al debate y aprobación de las reformas legales que pretenden fortalecer la dolarización e impedir que cualquier gobierno de turno se tome los recursos del Banco Central que pertenecen a los usuarios del sistema financiero, al Seguro Social, a los gobiernos autónomos descentralizados y a las empresas públicas. No son del régimen central. Los nombres de la mayoría de estos asambleístas no pueden ser olvidados en medio de la falta de exigencia de los electores que debieran obligar la remediación de cuentas. Pasarán tristemente como lo que han sido. Aunque poco les importe, las obligaciones ciudadanas en democracia no se limitan solo a votar en elecciones, sino a exigir a sus mandatarios el cumplimiento de sus obligaciones. Jorge Yunda sigue vendiendo humo. Jorge Yunda parece entrenado en el arte de dar patadas de ahogado. Desde que 4P reveló el contenido de los chats que la Fiscalía extrajo del teléfono de su hijo Sebastián, ha hecho 3 movidas que suman 0, pero que lo describen y lo muestran teniendo cortinas de humo como única estrategia de defensa. La primera fue decir que él no mete las manos al juego por su hijo. Caramba, qué pozo de secretos los une que les permita tratarse como desconocidos e imperturbables ante su destino. En una defensa absurda, pueril, incluso porque es evidente que en los chats el alcalde pretende desconocer, él es el protagonista principal. Su hijo actúa en su terreno, en sus oficinas, con sus empleados, alrededor de las carpetas y contratos del municipio. Y la empleada de Yunda, la cual se dirige a su hijo, luce compeludida y al asumirse con información, realizar las tareas que le encarga y también, claro, sobre todo, generar citas con su padre para los negocios que lo ocupan. En esa línea, hoy el alcalde envió una comunicación a las vecinas y vecinos de Quito. En ella juega con esa facilidad histrónica que tiene y que lo habita. A padre sorprendido, habla de acontecimientos en los que se ha pretendido involucrar a su hijo y como padre, detalle que olvidó en su primera comunicación, dice que confía en su hijo y que se deberá probar que los chats que circulan son reales. Un alarde superfluo. Por otro, bluff, porque es obvio que cada evidencia deberá ser probada por la justicia, pero él sabe que esos chats existen. Sus abogados los vieron porque así es el procedimiento y son reales. Tanto que su hijo, sintiéndose descubierto, abandonó el país. Yunda cree que la predestigitación, por eso hoy cuando se multiplican los pedidos de renuncia o destitución, salió a confundir la galería con 2 trucos de ilusionismo. El primero fue decir que espera que su hijo sea declarado inocente en un juicio justo e imparcial. El segundo, voto a 3 funcionarios que, según anota, desobedecieron instrucciones suyas según las cuales ningún familiar suyo podía hablar a nombre ni contestar sus llamadas o mensajes. En claro, todo ese escándalo no es con él, es con su hijo y con algunos funcionarios que colaboraron con él y sus oficinas. Y en sus delitos, Yunda vuelve a ensayar el viejo libreto al que acostumbró a los quiteños. No sé, pregúntenle al secretario del área.
salvo que esta vez la argolla es un poco gorda para ser engullida por la opinión. Su hijo, por lo que se ve, no habló a su nombre. Maquinó negocios y por lo que se lee, le consultó, le llevó proveedores, actuó en sus dependencias y se entendió con funcionarios de la alcaldía. Una de ellas en particular era de la entera confianza de Yunda porque Cintia Puga, que ayer se despidió, lo acompaña y se ocupa en su agenda por lo menos desde que era candidato. Que su hijo haya cometido irregularidades es un problema. Que las haya cometido en la alcaldía usando bienes públicos y funcionarios, pidiendo coimas y haciendo negocios es responsabilidad absoluta de Jorge Yunda. Creer que endosar la responsabilidad a su hijo y botar a la calle 2 o 3 funcionarios alcanza para evadir su responsabilidad es pensar con el deseo. Y si todo esto no es real, y si no está seguro de que los chats son verdaderos, ¿por qué despidió a sus funcionarios? Su comunicado contiene una perla tan habitual como su capacidad para escurrir el bulto. Decirse perseguido político, lo cual leído al revés significaría que aquellos que se enteran de sus pillerías y sus mentiras deben ser silenciadas, la fiscalía incluida, para evitar que Yunda los catalogue de acosadores políticos. Los medios deben hacer lo mismo para que no les diga opositores o odiadores. En ese punto no es muy original, porque el dueño de esa franquicia es Correa en Ecuador y los chavistas en el continente. Yunda suena con una justicia libre que no es, por supuesto, la que le está respirando en las orejas. Se entiende por eso que los chats se ven como los amigos de su hijo. Le piden que resistan hasta que gane Andrés Arauz, porque si él gana, en la misma línea está Correa, pueden tener jueces de bolsillo que reciban sentencias hechas y los liberen de aquellos que no les dejan hacer negocios en paz. Al fin y al cabo, Yunda lo que ama es vender humo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.